Muchas gracias, compañera asambleísta Sobeida Gudiño. Vamos a dar paso al debate del Pleno. Damos la palabra a la compañera asambleísta Alexandra Ocles. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. Creo que hoy es un día especial sin duda porque quienes venimos, además de un proceso de militancia de las organizaciones sociales, del pueblo afroecuatoriano en mi caso y también de las organizaciones de mujeres, sabemos perfectamente lo que en su momento los consejos significaron para los distintos sectores de la población históricamente discriminados. Y creo que en este caso vale la pena recordar que en épocas de los estados neoliberales, de un estado neoliberal, los consejos fueron estos espacios clientelares de forma de relación entre el Estado y la sociedad civil, unas instancias articuladas muchas veces a distintas entidades públicas, otras veces adscritas a la presidencia, pero sin mayor articulación directa a un proceso de transversalización o de por lo menos ejecución de la política pública. Estas instancias fueron sin duda instancias débiles políticamente, económicamente y técnicamente en muchas ocasiones, que sirvieron, como digo, para decir a estos sectores de atención, sectores históricamente discriminados, para decir, ahí tienen unos cuantos recursos y sean ustedes quienes administran. Sin embargo, eso lo que generó es que haya un rompimiento de las organizaciones sociales, muchas de ellas a veces peleando por acceder a una serie de recursos que lo que hacían era poder fortalecer un proyectito, pero nada que tenga que ver con el engranaje claro de lo que significa la política pública. Por tanto, lo que hicieron también estos consejos en este tiempo fue, como dicen muchos de los compañeros, promover la administración de la pobreza sin que eso signifique un cambio real para las condiciones de vida de los distintos sectores históricamente discriminados. Es a partir del cambio constitucional, de la Constitución del 2008, en donde varios de quienes hoy estamos aquí discutíamos precisamente la necesidad de transformar estos consejos en instancias técnicas, por un lado, pero también en una conformación que ya dice el proyecto de ley, como dice también la Constitución, en una conformación paritaria, es decir, inaugurar un modelo de gestión que tiene que ver con la participación directa de los sectores sociales en el diseño de la política pública. Y es así que a partir de este cambio constitucional, basado en un principio fundamental que atraviesa la Constitución, que es el principio de igualdad y no discriminación, que se constituye este Estado constitucional de derechos basado además en el buen vivir. Plantea la necesidad de la acción de la política pública para promover la inclusión. La única manera, compañeros y compañeras, de erradicar el racismo, la discriminación, el machismo, el sexismo, es a través de la política pública, y esa política pública al mismo tiempo lo que hace es generar un proceso de transformación de los patrones culturales que hacen parte de nuestra sociedad. Y es así que desde esta perspectiva de la acción constitucional avanzamos en los derechos, hay una progresividad de derechos. Lo que hoy planteamos con los consejos nacionales de igualdad es precisamente poder transformar la acción del Ejecutivo en cuanto a la producción específica de política pública para cada uno de estos sectores. Quizás es importante también poder tener claridad sobre lo que significa el principio de igualdad y no discriminación. Y yo recojo lo que la Comisión de Transición ha discutido en reiteradas ocasiones y voy a dar lectura a lo que ellas plantean. La igualdad formal o igualdad ante la ley responde al imperativo de que todas las personas sean tratadas por igual, mientras que la igualdad material requiere que los derechos consagrados en las leyes sean una realidad para todas las personas y colectivos. Para lograr el cumplimiento de la igualdad material es necesario analizar
las condiciones de las personas y colectivos, colocándolos en situaciones materiales de igualdad, lo que requiere muchas veces un trato diferente para lograr un resultado final. Por eso, precisamente, entonces, el enfoque de los consejos de igualdad: promover la protección de la garantía de derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y propiciar la igualdad y garantizar este principio básico que transversaliza nuestra Constitución, como es el principio de no discriminación. Además, en la línea de promover también la consolidación del Estado plurinacional e intercultural. Cuando uno mira los datos de la realidad de varios de estos sectores históricamente discriminados, si 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, según la encuesta de relaciones familiares realizada por el INE conjuntamente con la Comisión de Transición, si el 63% de la población ecuatoriana reconoce que este es un país racista y el 10% de ellos declara abiertamente ser racista en este país, quiere decir que no estamos en una sociedad igualitaria. Quiere decir que específicamente entonces el Estado en su conjunto debe trabajar para transformar esa realidad y aproximar a estos sectores al ejercicio de derechos, al ejercicio de la ciudadanía y sobre todo a una igualdad material. Precisamente por eso los consejos de la igualdad entonces son estos instancias técnicas que van a generar a través de pensar la transversalización, de formular la política pública, van a generar también un conjunto de mecanismos y herramientas que incidan en los planes y programas de las distintas instituciones públicas. Yo quiero hacer énfasis muy rápidamente en dos temas que me parecen fundamentales. El uno es la transversalización, sin duda, que tiene sentido desde el ejercicio ya que las mujeres hemos venido realizando cuando hablamos de la transversalización del enfoque de género. También los pueblos y nacionalidades han planteado este tema y efectivamente los consejos apuntan precisamente a que ese ejercicio de la transversalización pueda ser consolidado en la ejecución de la política pública. Y para eso también hace falta tener en cuenta un aspecto fundamental que me parece en el proyecto de ley hay necesidad de aclararlo. La Constitución habla precisamente de la observancia, que no es en el mismo nivel o no es solo una veeduría, tiene que ver con cómo los consejos desde las propias experticias y a través del Sistema Nacional de Observancia que de alguna manera se está construyendo, tienen que generar una serie de informes que den cuenta del seguimiento que le están haciendo a la política pública para la implementación de los distintos enfoques. Por tanto, en este sentido, quizás es importante tomar en cuenta que las agendas nacionales de igualdad que se plantean en la construcción de cada uno de los consejos y que recogen en conjunto los lineamientos de la política pública desde cada uno de los sectores, tienen que verse obligatoriamente incluidas o articuladas al Plan Nacional del Buen Vivir para que podamos entonces sí efectivamente decir que cada una de las instituciones públicas, sobre todo desde el Ejecutivo, acogen esas agendas de igualdad, las líneas de política pública que se plantean y se transversalizan, se evalúan, se observan y se garantiza a través de una serie de mecanismos, de indicadores, de metas, que efectivamente esos aspectos se están colocando ya en cada una de las instituciones. Con esto quizás reafirmar el hecho de por qué se necesita entonces poder contar con esta diferenciación de la política pública para cada uno de los enfoques que el proyecto de ley presenta y que sobre todo la Constitución plantea. Muchísimas gracias, Presidenta.